Todos los días necesitamos de la presencia de nuestro Dios, y este día que hemos dispuesto el estar aquí en este lugar, hermanos, es un momento muy especial, y debería de ser un momento muy especial el venir a la casa de nuestro Dios y poder doblar nuestras rodillas y clamarle a Él por cada una de nuestras necesidades, por cada uno de nuestros agradecimientos, hermanos. Salmo 138, lo leemos todos juntos, hermanos. Salmo 138. Dice la palabra de nuestro Dios: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. El día que clamé, me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque han oído los dichos de tu boca y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí, tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, no desampares la obra de tus manos. Aleluya, qué hermoso salmo. Dice al principio: te alabaré con todo mi corazón. Al estar preparando, ¿verdad?, la lectura de esta tarde, hermanos, venía una reflexión a mi mente y a mi corazón. Le pedía perdón a Dios. ¿Por qué? Porque a veces he venido ya no más por costumbre, porque a veces tengo que ir a la iglesia porque no quiero que me vayan a reclamar por qué no viniste. Y al estar estudiando, hermanos, la palabra de Dios siempre habla a mi vida y digo: Señor, verdaderamente a veces venimos a la casa de Dios por costumbre, hermanos, porque llegamos, cantamos, escuchamos el mensaje y a veces como que las palabras, el mensaje que Dios trae a través de nuestro hermano Seas, a veces como que lo tomamos en poco y pensaba en eso, hermanos, y digo: Señor, ayúdame, porque de esa manera, en ese punto te estoy fallando. Y analizaba yo este punto, hermanos, que dice que te alabaré con todo mi corazón. Y a veces yo no sé si usted nota, hermanos, y lo que le estoy diciendo es para que reflexionemos. No es porque yo quiera sentirme mejor, no, es porque yo lo necesito, porque nuestra vida, hermanos, aunque estemos todos los días, siempre tenemos que venir con un corazón contrito y humillado y verdaderamente sentirlo con todo nuestro corazón. ¿Por qué? Porque lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario, hermanos, fue un precio muy caro. Fue algo que usted y yo deberíamos de haber pagado y venir con esa indiferencia. Y no nomás aquí en la casa de Dios, hermanos, porque a veces dice nuestro hermano: aquí somos bien santos, aquí saludamos a todo mundo, pero allá afuera está, ese es nuestro gran problema a veces. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de lo que hemos creído, nos olvidamos de aquel que derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y analizando el versículo 6 dice que Jehová es excelso. Excelso es una palabra que es alto, Dios está encima de cualquier cosa. Y dice: y atiende al humilde. Y creo que en esta tarde eso hemos venido, hermanos, con un corazón dispuesto, con un corazón sensible, porque creemos en nuestro corazón que Dios va a atender a nuestra oración, Dios va a atender a nuestra petición, a lo que vengamos en esta tarde, hermanos. Y creo que hemos venido a adorarle, pero también a pedirle, a suplicarle por cada una de nuestras necesidades, por nuestra vida espiritual, hermanos. Estamos mirando allá afuera, hermanos, cómo el mundo cada día se está perdiendo en el pecado, en la inmundicia, y nosotros bien a gusto, bien como que no nos corre decía por ahí, no nos corre la sangre por las venas, hermanos. Y en realidad, hermano, a mí me tiene preocupado eso, me tiene preocupado. ¿Por qué? Porque siempre que miro la palabra, hermanos, a veces le confieso, y Dios lo sabe, ¿verdad?, que cuando veo eso lo cierro porque siento que me está hablando demasiado fuerte. Digo: no, esto no es para mí. Y digo: no, Señor, vuelvo a lo mismo, no. Tenemos que buscar de la presencia de Dios, hermanos, y debemos de preocuparnos por nuestros hermanos que no vienen, por aquella gente, hermanos, que
que aún no ha conocido del Señor, que no ha entregado su vida a Cristo, hermanos, que no le hemos hablado del amor de Cristo. Entonces eso nos debe de preocupar, hermanos, porque en lo personal me preocupa y le comparto esto. ¿Por qué? Porque yo me pongo a pensar, imagínense que Cristo viniera y que nos fuéramos, ¿y qué sería de nuestros familiares, de nuestra esposa, de nuestros hijos si no están bien con Dios? Si los dejamos que hagan lo que quieran. No, hermano, la palabra de Dios es clara y es algo que debemos de obedecer. No es algo que nada más pasa por nuestra mente y se va. No, hermanos, esta palabra es para obedecerla en nuestras vidas y ponerla por obra, y miraremos grandes cosas, grandes privilegios en nuestra vida, hermanos. Entonces en esta hora yo le invito, hermano, vengamos con un corazón contrito y humillado, abramos nuestros labios, hermanos, aclamémosle a Dios, aclamémosle con voz en cuello, hermanos. A veces nos cuesta, a veces el enemigo más está aquí que allá afuera. ¿Por qué? Porque no nos deja. Vamos a estar pensando, oh, el hermano me va a escuchar mi oración, ¿qué van a pensar? Que estoy loco. Que piensen lo que quieran, hermano. Rompamos esas ligaduras, hermanos, en nuestra mente y en nuestro corazón que nos atan. Abrir nuestros labios, aclamarle a aquel que vive y reina por todos los siglos de los siglos, hermanos. Y no es nomás para usted, es para mí también, porque el Señor está aquí, hermanos. Y si lo verdaderamente hemos venido porque Dios está aquí, hablemosle con un corazón sincero, con un corazón agradecido, hermanos. Si alguien gusta venir aquí al frente, hermanos, o ahí en su lugar, como usted guste, hermanos, acuérdese que Dios está en todo lugar. Amantísimo Padre Celestial que estás en los cielos, gracias te doy, Señor, una vez más por la oportunidad, por el privilegio que tú me das de estar aquí en este lugar, Padre. El poder venir delante de ti, el poder dirigir esta oración, Señor. Yo vengo, Señor, delante de ti con un corazón contrito y humillado, Padre, pidiéndote primeramente que tú perdones toda falta, todo pecado, toda inmundicia, todo mal pensamiento, Padre. Porque dice tu palabra que tú nos conoces, tú nos examinas lo más profundo de nuestro corazón, Padre. A ti no te podemos mentir, yo podré mentirle a mis hermanos, pero a ti no, Señor. Porque tú conoces nuestra vida, tú conoces lo más íntimo de nuestro ser, Padre. Oh Dios mío, estamos aquí porque tú quieres que verdaderamente, Señor, nos volvamos a ti con un corazón contrito y humillado, que verdaderamente te alabemos con todo nuestro corazón, Padre. No lo hemos hecho, lo reconocemos, Padre. Pero en esta hora hemos venido a este lugar, Padre, porque creemos que tu presencia está en este lugar, porque creemos verdaderamente esta palabra, Señor, que es viva y eficaz y cortante más que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos, Señor. En esta hora estamos aquí, Padre. No es porque seamos buenos, no es porque no tengamos otra cosa que hacer, sino porque reconocemos, Padre, que mandaste a tu Hijo amado Jesucristo a morir en la cruz del Calvario, a pagar el precio que nosotros deberíamos de haber pagado por nuestras iniquidades, por nuestras dolencias, por todas nuestras enfermedades, Señor. Tú las aboliste en la cruz del Calvario, Padre, pero a veces nosotros hemos creído más a la enfermedad, al dolor, y no hemos recurrido a ti, Padre, que tú ya pagaste ese precio en la cruz del Calvario. Oh Dios mío, tú puedes hacer las cosas en nuestra vida siempre y cuando las creamos, siempre y cuando verdaderamente vivamos conforme a tu palabra, oh Señor. Aquí estamos, Señor, reunidos cada uno de mis hermanos, Padre. Yo sé que cada uno de ellos, Señor, ha venido con un corazón dispuesto, con un corazón agradecido, Padre, pero también ha venido con pruebas, con luchas, con dificultades en su vida, Padre. Tal vez dudando, Señor, porque a veces hemos dudado, Señor, de ti. Y tú lo sabes, Padre, pero para eso hemos venido, para que tú nos ayudes, para que tú nos des de tu gracia, que tu Santo Espíritu nos fortalezca a cada instante, a cada momento de nuestras debilidades, Padre Celestial. Ayúdanos cada día, Padre.
Porque podemos pasarnos todos los días en la iglesia, pero si no te venimos con un corazón arrepentido, Señor, nada pasará en nuestra vida. No venimos verdaderamente con una mente dispuesta para adorarte, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano, en esta noche. Estamos contentos de estar en la casa de nuestro Dios. Le damos gracias porque Él ha sido bueno, porque en el transcurso de esta semana hemos visto sus misericordias. Vamos a abrir nuestra Biblia, por favor. Primera carta a Timoteo, capítulo 4. Ahora vamos a estar leyendo el versículo 9 y el versículo 10, bajo el tema un buen siervo de Jesucristo. Primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículos 9 y 10. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice así la palabra de Dios. La leemos siempre en el nombre poderoso del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Padre bueno, te damos gracias, te bendecimos en esta noche. Nos acercamos en el nombre de Jesús con la ayuda del glorioso Espíritu Santo para rogarte, para pedirte, para suplicarte que nos permitas estudiar tu palabra, que nos permitas conocer, que nos permitas entender y que nos permitas poner por obra en su debido tiempo tu palabra. Abre, Señor, los ojos de nuestro entendimiento, cava nuestros oídos. Estamos necesitados de ti, por eso es que estamos aquí, Señor. Te pedimos, Señor, que nos toques, que nos ministres, que nos restaures, Señor, que proveas vida, que proveas salud, que proveas liberación, que proveas, Señor, sanidad, que proveas, Señor, salvación. Todo lo necesario, Señor, lo creemos por tu palabra. Me pongo en tus manos, pido la gracia, la sabiduría, la unción, la iluminación del glorioso Espíritu Santo de Dios. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede tomar su asiento en esta noche. Vamos a seguir estudiando la palabra de nuestro Dios. Dijimos, me parece que es la tercera parte, un buen siervo de Jesucristo. Estuvimos estudiando, hermanos, acerca de la piedad, acerca también de lo que era la semana pasada la apostasía. Pero en esta noche, hermanos, al llegar al versículo número 9, dice: palabra fiel es esta y digna de ser recibida. ¿Cuál es esa palabra, hermano? Los versículos anteriores, Pablo le hablaba a Timoteo, hermano, y le decía: desecha las fábulas. Bueno, desde el verso 6. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Eso es lo que es palabra fiel. Eso es lo que es digna de ser recibido. Dice el versículo siguiente: desecha las fábulas profanas y de viejas, ejercítate para la piedad. Lo que está hablando Pablo a Timoteo, le dice: ¿sabes qué? Tienes que conocer, tienes que vivir la piedad. Tienes que vivir de una manera que tu vida sea una vida con temor, con reverencia, una vida en la que tú sepas que le perteneces a Dios. Y le dice el verso número 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Le está diciendo en otras palabras: tú puedes ocuparte en los placeres o en las necesidades de esta vida, y cuando lo haces con esfuerzo. Y cuando lo haces, si pudiéramos aplicarlo a nuestra vida, los que vamos al trabajo, no me diga, hermano, que vamos con pereza, que vamos sin ganas, que llegamos tarde, que hacemos lo que queremos. Si usted es de ese tipo de personas,
estamos en el mismo lugar de siempre, pero los que anhelamos una vida mejor en lo secular nos esforzamos. Él está hablando del ejercicio corporal y le dice, si tú en el ejercicio corporal te esfuerzas, te motivas, comes bien y tratas de que tu cuerpo esté saludable, le dice en el verso número 8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero le dice, hermano, sin en cambio, en otras palabras, póngame el verso 8 por favor, para que lo vean los hermanos. Yo sé que está viéndome ahí en su Biblia, hermanos, pero dice, el ejercicio corporal es poco provechoso, sin en cambio, y si hablamos de eso hoy en día, la gente se amotina en los gimnasios, en los parques, usted ve, hermanos, haciendo mucho ejercicio, pero la piedad, dice, sin en cambio, esto es más interesante, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. ¿Sabe qué le está diciendo? Ejercítate, ocúpate, apasionate, saca tiempo para la piedad. Verso 9, esto es la palabra fiel. Palabra fiel es esta, palabra de verdad. En otras palabras, esto es palabra poderosa. Déjeme usar, hermano, mi vocabulario. Esto es algo que vale la pena. Esto es algo, y esto es mi aplicación, mi entendimiento. Esto es algo por el que tienes que dar la vida. Esto es algo por lo cual te tienes que esforzar. Esto es algo por lo cual tienes que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. Esto, palabra fiel es esta. No hay palabra más poderosa que esto. No hay un mensaje más creído, no hay un mensaje más provechoso que esto. Palabra fiel, palabra de verdad es esta. La piedad para todo aprovecha. Dice, y digna. ¿Qué quiere decir? Que es un mensaje importante, que es un mensaje especial y digna de ser recibida por todos. Ese mensaje de la piedad, hermano, tiene una dignidad, tiene una importancia. No cualquier persona la recibe. Solo aquellos que hemos entendido la palabra en griego. ¿Cuántos se recuerdan? Lo vimos el domingo. Eusebia, Eusebeía, Eusebaín, que es en griego el verbo. Y esa palabra, hermano, quiere decir andar con temor, andar con reverencia, andar con rectitud. Tiene que ser digna de ser recibida por todos, lo que es el mensaje de la piedad. Pero viene el verso número 10 y aquí nos vamos a enfocar, hermanos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Hoy es día de estudio. ¿Por qué es lo que debiéramos de trabajar y sufrir, hermanos? Y sufrir oprobios. ¿De qué estamos hablando? De la palabra más directamente, la piedad. En ser piadosos, en ser temerosos, en ser reverentes, en dejar las fábulas, en dejar, hermano, lo que no aprovecha, en dejar que, hermano, Pablo le dice, para poco es provechoso el ejercicio corporal. En otras palabras, todo lo que no tiene que ver con la piedad es poco provechoso. Pero dice que por esto mismo, por una vida de piedad, por una vida entregada, por una vida en la que tú gastas tus energías, por una vida en la que tú gastas tu tiempo en conocer a tu Señor, esta palabra o este mensaje o esta enseñanza, esta doctrina. ¿Cómo se llama la doctrina que habla Pablo a Timoteo, hermano, en su primera carta? Lo vimos como por 2, 3 mensajes. La sana doctrina. Póngame primera carta a Timoteo capítulo 1 verso 11 y lo vamos a decir en esas palabras textuales. La doctrina del glorioso evangelio del Dios, escuche,
Esa es la doctrina que nos debe atañir, esa es la doctrina que nos debe interesar. Y en esta doctrina está ahí, hermanos, la piedad, el misterio de la piedad, una vida piadosa. Nadie, escuche, nadie puede vivir una vida de piedad a menos que haya conocido 3 etapas, siempre lo he dicho. 3 etapas para vivir la vida, hermanos, cristiana en victoria. Número 1, tengo que conocer, tengo que entender para poder practicar esto, el glorioso evangelio del Dios bendito. Se escucha unas palabras muy sencillas, muy a secas, pero cuando llegue a casa busque la palabra glorioso evangelio y Dios bendito. Es algo poderosísimo y es algo en el que, hermano, nosotros debiéramos gastar nuestra vida, debiéramos invertir. Regresamos, hermano. Por esto mismo, dice. ¿Qué es por esto mismo? Por el evangelio, por la piedad, por esa palabra que es digna. Por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios. Nos vamos a quedar ahí. Vamos a leer mucha Biblia. Quiero que vayamos a Filipenses capítulo 1, verso 12 al 18. Antes de entrar a estos versículos, quiero que vaya teniendo en nuestra mente, hermanos, en qué nos ocupamos, en qué nos cansamos, en qué invertimos todo nuestro tiempo o parte de nuestro tiempo. Trabajar y esforzarse hasta extenuarse, así como podría padecer, hermano, o poder padecer el rechazo y persecución, son cosas aceptables para los creyentes, porque entienden que hacer la voluntad de Dios y que es la obra de la salvación. Esto que vamos a leer, hermano, es la voluntad de Dios. Si usted algún día se pregunta, me gustaría saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Bueno, que trabajemos y que suframos oprobios. Esa es la voluntad de Dios. Mire un hombre llamado Pablo que está hablándole a la iglesia de Filipos. No los vamos a explicar, son muchísimos versos. Lo leemos, por favor. Quiero que sepáis, dice el apóstol Pablo, quiero que ustedes tengan conocimiento, quiero que vayan teniendo una idea de lo que es el evangelio. Quiero que sepáis, hermanos, no le está hablando al mundo, no está dando un mensaje de salvación, es un mensaje para los que han entendido el glorioso evangelio del Dios bendito, que las cosas que me han sucedido. ¿Cuántos de aquí, hermanos, se recuerdan las cosas que le han pasado en el transcurso del evangelio? No son comparados con lo del apóstol Pablo. Vamos a ver cómo era el estilo de vida de Pablo, en qué ocupaba su tiempo, en qué ocupaba sus energías, en qué ocupaba, hermano, lo que Dios le había dado. Dice que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. ¿Cómo era que la vida de Pablo y que las cosas que le pasaban hacía que el evangelio progresara? ¿Cuántos de aquí queremos? Me gustó la oración y las palabras de nuestro hermano Moisés. Pero ¿cómo vamos a hacer que el evangelio avance? El deseo es bueno, pero ¿qué vamos a hacer? Mire, no sé por qué lo dijo nuestro hermano, si sabía los versículos, pero mire, ¿cómo vamos a hacer que el evangelio progrese? Verso número 13. De tal manera, ¿cuántos de aquí hemos sido prisioneros, hermano, por predicar el evangelio, por anunciar las buenas nuevas? De tal manera que mis prisiones, escuche, se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Hermanos, perdónenme las palabras que voy a decir, pero Pablo era como ya un cliente de la cárcel. Como que el pretorio, los del pretorio ya lo conocían. Ya viene ese chaparrito, ese que tiene problemas en los ojos, pero que es tremendo. Mire, se han hecho patentes en Cristo en todo ese lugar. Ya sabían quién era Pablo. Dice, y a todos
los demás. ¿Cuánto nos gustaría que en la cárcel nos conocieran? Porque cada rato nos llevan, porque anunciamos y anunciamos y anunciamos el glorioso evangelio. Es tremendo. Dijimos que no le íbamos a explicar, pero es que está tan exquisito. Verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Como que nos hace falta, yo sé que me va a mirar a mí, como que nos hace falta que nos lleven de vez en cuando a la cárcel por predicar el evangelio. Por eso es que los hermanos no cobran ánimo. Aquí nadie ha sido preso por el Señor. Si alguno de nosotros por predicar, por anunciar el evangelio, lo llevan preso, mire, eso es lo que sucede cuando vemos que alguien da su vida por el evangelio. Se atreven mucho más a hablar sin temor. ¿Verdad que nos hace falta eso, hermanos? Verso 15. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Si hay algo que, no solamente, hermano, que Pablo estaba prisionero por predicar el evangelio, pero ¿qué era lo que también le afligía a Pablo, hermanos? Cuando otros anunciaban el evangelio por contienda y por vanagloria. Dice, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente. Ellos piensan, dice Pablo, que van a añadir aflicción a mis prisiones. Pero verso 17. Pero los otros por amor. Hay unos que de verdad anuncian el evangelio por amor, sabiendo que estoy, mire, puesto para la defensa. ¿De qué, hermano? Del evangelio. Verso 18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. ¿Sabe cuándo se gozaba Pablo? Cuando era, hermano, siendo no martirizado, porque bueno, más adelante, cuando era hermano, llevado a prisiones, cuando era afligido por los falsos hermanos, cuando, hermano, sufría oprobios por el evangelio. Vamos a ver otros versículos. Filipenses 1, 27 al 30. Ese era el estilo de vida de Pablo, hermanos. Esto es un buen siervo de Jesucristo. Un buen siervo de Cristo no es el que se viste bien, el que anda en un Mercedes-Benz, el que come en los mejores restaurantes, el que estudia en las mejores universidades teológicas. No, dice, solamente que os portéis como es digno del evangelio de Cristo. ¿Cuántos de aquí nos gustaría cómo debemos de comportarnos? ¿Cuál es, hermano, el comportamiento de alguien, hermano, que conoce el evangelio y que es una dignidad? Hoy en nuestros tiempos el evangelio lo han tomado, hermano, por cualquier cosa. Cualquier persona dice ser evangélico o dice creer en Cristo y vivir una vida, hermano, que da mucho que desear. Pero aquí dice, el evangelio tiene un comportamiento que debe de ser digno. Los que conocen el evangelio tienen que tener un estilo de vida para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Escuche, combatiendo unánimes por la fe. ¿De qué, hermano? Hay que combatir por la fe. ¿Sabe qué está diciendo? Tu fe en el evangelio tiene que traerte problemas. Tu fe en el evangelio tiene que traerte pruebas. Eso es combatir. Alguien que dice creer en Jesucristo y nunca anuncia el evangelio y nunca tiene luchas y pruebas, no está combatiendo. ¿Sabe qué está haciendo? Está disfrutando una religión cómoda. Un predicador dice, está disfrutando un evangelio light. Pero aquí dice, verso 28, y en nada intimidados por los que se oponen. Hay gente que se va a oponer, hay gente que nos va a odiar si anunciamos el evangelio. Dice,
y en nada intimidados por los que se oponen. Va a llegar el tiempo, hermanos, en que el evangelio que predicamos va a sufrir persecución. ¿Cuántos nos estamos preparando para ese tiempo? Aunque no lo querramos, hermano, muchos estamos orando mal y muchos pensamos y le pedimos a Dios: Dios, arregla esta situación. Que el evangelio sea un evangelio poderoso, que cuando se anuncie no haya pruebas y no haya luchas. Arregla, Señor, esta situación en el mundo. No es esa la voluntad del Señor. Siempre que se anuncie el evangelio, van a querer intimidarnos para hermanos, no predicar. Dice que para ellos ciertamente es indicio de perdición, para los que se oponen, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Verso 29, escuche: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo el evangelio. Los problemas, las luchas, el estilo de vida es algo que se nos concede. Es un honor, es un privilegio. Eso no es que nosotros queremos, es una concesión. Dice aquí: a causa de Cristo. No solo que creáis en Él. ¿Cuántos de aquí creemos en Cristo, hermano? Pero qué bonito es solo creer en Él, ¿verdad? Pero ¿qué más dice, hermano? No solo que creáis en Él, sino también que padezcáis. Escuche bien las palabras. No dice que padezcáis en Él. En Cristo no padecemos. Amén. Hermanos, cuando estamos en Cristo somos más que vencedores. Pero por su causa, por el evangelio, por la doctrina, sí, sino también que padezcáis por Él, porque le amas, porque crees en Él. Verso 30, hermano: teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora oís que hay en mí. Ese es el estilo de vida. Ese es, hermano, como Pablo vivía. Colosenses 1, 24 y 25. Ahora, escuche: ahora me gozo. Pablo no se gozaba porque estrenaba carro. Pablo no se gozaba porque lo invitaban los hermanos a un buen restaurante. Pablo no, ese no es el gozo del Espíritu. Eso es alegría, eso es felicidad. Pero Pablo lo que experimentaba, ¿qué es, hermano? Gozo. Y gozo, según Gálatas 5, 21 o 22 en adelante, no lo busque. Mas el fruto del Espíritu es amor. ¿Y qué más? Gozo. Mire esto: ahora me gozo. ¿Cuál era el producto? ¿Cuál era, hermano, la motivación o qué era lo que le producía gozo a Pablo, hermano? No sé si estoy leyendo bien, ayúdeme a leer. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros. ¿Cuántos de nosotros padecemos por los hermanos? Por causa del evangelio. ¿Cuántos de nosotros, hermano, nos pasamos, hermano, horas y horas orando por los hermanos? Y dicen: ya me duelen las rodillas, hermano, pero de otra cosa. Me duelen, hermano, los ojos, pero no de tanto leer la Biblia, sino de tanto ver el internet. Me duele la cabeza de preocuparme, hermano, de qué voy a comer, de mi figura, pero menos, hermano, de ocuparme de leer la palabra de Dios. Ahora me gozo en lo que padezco y aquí le está hablando a otra iglesia. Vimos que le habló a Filipos, vimos que le habla a la iglesia de Colosas. Dice: y cumplo en mi carne. Escuche, hermano, Pablo se gozaba cuando padecía, y no padecía en su espíritu, y no padecía en sus emociones, y no padecía en su fe. Por eso le digo que nuestra fe tiene que provocarnos, no me lo tome a mal, pero problemas. Tiene que provocarnos, hermano, situaciones difíciles. ¿Aún en dónde, hermano? Dice: y cumplo en mi carne, en mi cuerpo, lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo. Y luego dice: que es
¿Por qué sufría aflicciones en su carne? ¿Por qué padecía, hermanos, Pablo en la carne? ¿Por qué tenía enfermedades? ¿Qué más se padece en la carne, hermano? Ayúdeme. ¿Qué es lo que la carne le afecta, hermanos? Cuando no le damos lo que le gusta. O bueno, en otras palabras, ¿qué es lo que desea la carne? Placer. Ayúdenme. ¿Qué más quiere nuestra carne todos los días? Comida. ¿Qué más? Descanso. Gracias, hermano. ¿Qué otra cosa quiere la carne? Gracias. Diversión. ¿Usted cree que Pablo, hermano, es ilógico? Lo que voy a decir es ridículo, hermano. ¿Usted cree, porque no había? ¿Usted cree que Pablo, si viviera en nuestros tiempos, se iba a preocupar tanto que no tuviera un smartphone? Si él era smartman. Si tenía o no tenía teléfono, él le daba lo mismo. Pero nosotros, si se nos pierde el teléfono, si no pagamos a tiempo, nos volvemos locos. Si el internet falla, hermano. Yo veo a personas, hermano, que cuando van a las montañas, que cuando el teléfono se les pierde, hermano. Pablo, si viviera en nuestros tiempos, hermano, no iba a ser de ese tipo de personas. Mire, dice: cumplo lo que falta en las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Nosotros debiéramos, hermano, en lugar de comer tanto, de ayunar, en lugar de dormir tanto, de velar, leyendo la palabra, orando, hermano, en lugar de caminar, a gastar nuestras energías en otra cosa, a sufrir por causa de ¿quién, hermano? Que es la iglesia. Verso 25. Escuche, Pablo, hermano, Pablo no decía, pues yo, como los de hoy en día, yo soy ahora alguien importante. Yo soy ahora alguien que merece el reconocimiento, que merece buena ropa, que merece que lo atiendan, que merece que le sirvan, que merece que le den regalos. No, Pablo dice: de lo cual fui hecho ministro. ¿Cuántos se recuerdan qué quiere decir la palabra ministro? Es diácono, que quiere decir servidor. En el original griego, ayudante, sirviente de mesas, alguien que sirve a los demás. Hoy en día los ministros, hermano, perdónenme los que me miran y los que puedan llegar a ver, los ministros aquí adelante, al frente, y háganles valla para que entren y que tengan su estacionamiento privado y que no les pegue, estoy exagerando, una sombrilla, que no les pegue el sol, que no les pegue la lluvia, que no carguen, yo vi, que no carguen su maletín, que alguien se los cargue. Es tremendo. Pablo no. Pablo dice: de la cual fui hecho ministro, siervo. ¿Según qué, hermano? Según los hermanos que me escogieron. Según la votación que hubo. Según mi educación teológica. No, dice: según la administración de Dios. Él me vio en su administración. Dice que me fue dada para con vosotros. Esto que yo estoy haciendo, dice Pablo, no es por mi fuerza, no es por mi sabiduría, sino es que fue dada del cielo. Entonces, si alguien fue escogido por Dios, hermano, va a sufrir en su carne para que anuncie cumplidamente. La palabra cumplidamente, para que anuncie enteramente, para que anuncie explícitamente, para que anuncie con gozo el evangelio. ¿Me están escuchando los hermanos? Para que anuncie el evangelio aunque padezca. Para que anuncie cumplidamente, ¿qué, hermanos? No fábulas. Porque anunciar, venir aquí, contarles chistes, hermano, y empezar el mensaje, vamos a abrir con un chiste. Y dicen por ahí, para romper el hielo. No, la palabra de Dios. Spurgeon, ¿cuántos conocen a Charles Spurgeon? Dijo: en los postreros tiempos no va a haber en los púlpitos predicadores. Lo que va a haber payasos, hermano, cientos de años atrás.
En las iglesias no se va a hacer lo que realmente Dios quiere. ¿Cuánto nos gustaría vivir como Pablo? Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Lo que hay en ti tiene que venir de Dios. No tiene que ser emoción. No tiene que ser algo que tú busques y que logres y que digas, lo que tengo es por mi esfuerzo. No. Tienes que humillarte, tienes que postrarte ante Dios. Y dice, te aconsejo que avives, que te esfuerces el fuego del don de Dios. Cuando tú te esfuerzas, cuando tú te rindes, cuando tú le crees a Dios, Dios envía, dice, el don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Verso, y esto está larguísimo, 7. Porque no nos ha dado Dios, escucha hermanos, Pablo le dice a Timoteo, no te me acobardes, porque no nos ha dado Dios espíritu de ¿qué, hermano? ¿Por qué habla de espíritu de cobardía? Porque hay que padecer, porque hay que sufrir, porque hay que, hermano, la carne tiene que ser puesta en servicio. ¿Qué nos ha dado Dios en lugar de un espíritu de cobardía? ¿Por qué es que no predicamos, hermanos? Por cobardía, por miedo. ¿Por qué es que no oramos? ¿Por qué es que no ayunamos? Jaqueca, hermano, no, es que siento que se me viene el mundo encima. ¿Por qué no leemos la Biblia? Sino de poder. Nos ha dado Dios un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. No los vamos a explicar. Por tanto, escuche, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. ¿Cuánto realmente no nos da vergüenza? El que no ha entendido el evangelio de Cristo tiene vergüenza. Ni de mí, preso suyo, escuche, sino participa, sino involúcrate, sino gózate. ¿Cuántos de aquí queremos gozarnos? ¿En qué se gozaba Pablo? Dijimos en otro versículo. Me gozo en las aflicciones. Dice aquí, hermanos, sino participa de las aflicciones por ser chismoso, por meterte en las vidas de los demás, por pelearte con los vecinos, con los del trabajo, con los familiares. No puedes ni ver a los demás. No, Pablo dice, participa de las aflicciones. ¿Por qué, hermano? Por el evangelio. Escuche, nadie va a poder soportar las aflicciones a menos que tenga las últimas frases, las últimas palabras. Según el poder de Dios. El evangelio se predica, el evangelio, las aflicciones del evangelio se participa, hermanos, teniendo el poder de Dios. Verso 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento. Nosotros pensamos, soy cristiano, soy hijo de Dios, porque mi familia, yo pensaba eso. Pues voy a la iglesia porque mis papás desde que me nací hasta el nombre, Oseas. Por eso es que voy a... No, tengo un llamamiento porque mis papás, mis abuelos, ahora mis suegros, todos. No, es un llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Escuche, hermanos, usted y yo estamos aquí, hemos recibido el evangelio porque es un propósito de ¿quién? No nos hemos dado cuenta y no hemos valorado ese llamamiento. Hermanos, usted y yo estamos aquí porque a Dios le plació, en el buen sentido de la palabra. Plació no es una palabra, hermanos, despectiva. Plació es de placer, plació es de deleitarse, plació es de que Él dijo, me complace hacer ese llamado, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Escuche, antes de los tiempos de los siglos. Ya nos conocía el Señor. Verso 10. Pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Hermanos, sacó la muerte.
Estábamos muertos en delitos y pecados. Nuestro camino, nuestra meta, nuestro final era muerte. Pero ahora Él nos dio vida y nos dio una vida, dice, y la inmortalidad. ¿Cuántos nos gusta esa palabra, inmortalidad? No vamos a morir, hermanos. Yo sé que usted me está viendo raro. ¿Qué doctrina trae ahora el pastor? No vamos a morir. ¿Cuántos nos da gusto que no vamos a morir? Porque cuando nuestro cuerpo se va al hoyo, del polvo fuiste tomado, al polvo volverás. Jesús le dijeron, tu amigo Lázaro está muerto. ¿Qué dice él? No está muerto. ¿Qué estaba Lázaro? Duerme. Nosotros no vamos a morir. Y esa es la inmortalidad por el evangelio. Esto es maravilloso. Vale la pena sufrir oprobios, sufrir aflicciones. Bueno, seguimos el verso 11. Del cual yo fui constituido, escuche, predicador. Del cual yo fui constituido, mire, predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Verso 12. Pero Pablo dice, por lo cual asimismo, ¿qué hace, hermano? Otra vez, Pablo no tenía otras palabras que decir. Padecer, aflicción, ¿qué más? Oprobio, persecución. ¿Qué más, hermano, en su carne? Hace rato decía, ¿qué le gusta a la carne? Pablo no le daba su carne. Pablo, hermano, dice, he padecido hambre, he padecido persecución, he sido mordido por serpientes, he sido azotado tantas veces por los judíos, he sido encarcelado, me han apedreado que casi me tenían como muerto y me tuvieron después que levantarme y después bajarme con una canasta. Eso es tremendo, por lo cual asimismo padezco esto. Escuche, pero no me avergüenzo. ¿Cuántos saben cuál fue la forma en que murió Jesús? La cruz del Calvario era para los viles pecadores, para los ladrones super mega archi ladroncísimos. Era la cruz. Y Cristo ahí murió, aunque Él era justo. Pero Pablo dice, pero no me avergüenzo, sino que Pablo decía, si sufro, si estoy flaco, es porque padezco por Cristo. Si estoy, dijimos que Pablo en Gálatas les dice, si ustedes cuando les anuncié el evangelio, si fuera posible darme sus ojos, me los darían, porque al parecer había sufrido, hermanos, el poder del evangelio, de la luz, cuando él tuvo el encuentro con Jesús y quedó afectado, y también por trabajar, por servir a Cristo. Lo veían, hermano, y no lo veían como alguien que, wow, vale la pena ser predicador, vale la pena ser cristiano. No, lo veían, hermano, y como Jesús, no hallaban en él buen parecer. Hoy en día, ¿qué queremos? Mejor porte, mejor todo. Pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro, escuche, que es poderoso para guardar mi depósito. ¿Sabe de qué depósito está hablando? No de dólares en mi cuenta de ahorro. Porque tengo mi cuenta de ahorro, tengo mi cuenta de cheques, tengo la Master y la... No. Está hablando de su cuerpo, está hablando de su espíritu, porque es poderoso para guardar mi depósito para aquel. No se preocupaba tanto de lo que iba a pasar con él, hermano. Vamos a ir a segunda carta a Timoteo, capítulo 4, verso 5 y verso 8. Ya estamos, hermano, llegando al final. Escuche, pero tú sé sobrio. ¿Qué entiende por sobrio? Cuando hablamos de sobrio, luego se nos va. Entonces, Timoteo no está hablando de esa sobriedad. Tú tienes que ser transparente, tú tienes que pensar, tienes que tener la mente clara, no tienes que tener malos pensamientos negativos, malos sentimientos. No, tú tienes que ser claro, transparente en todo. Escuche, soporta, ¿qué, hermano? Las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple
tu ministerio. Escuche, esto es mi interpretación. Checa a la hora. Cumple con tus diezmos y ofrenda, cumple con tu servicio a Dios, cumple con tus oraciones, cumple con eso, ese llamado de dignidad, cumple tu ministerio. No le eches la culpa a nadie, cumple tú. No, pero es que mi papá, no es que mi mamá. Olvídate de los demás. Llegó el tiempo en que yo tuve que decidir qué hacer con mi vida. Llegó el tiempo de tomar la decisión qué iba a ser de mi vida. Y cuando el Señor me hizo el llamado, no fui y le dije a mi mamá, ¿será que sirvo al Señor o no? O no le dije a mi esposa, ¿cómo ves? ¿Le entramos o no le entramos? Cumple tu ministerio. Verso 6. Porque yo ya estoy, ¿para qué, hermano? Para ser sacrificado. No sé si usted me mire, no sé dónde tenga que ser sacrificado, pero y que mucha opulencia y que muchas carrozas y que una caja carísima. Pablo dijo, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está. Él sabía, y él sabía que había trabajado. Y él sentía en su cuerpo, a través de los estudios, hermanos, de la historia de la iglesia, vimos que en el tiempo, hermanos, cuando había esos hombres que entregaban su vida, eran encarcelados en celdas, estaban enfermos y aún así seguían predicando. Se recuerda que dijimos que Martín Lutero era ya anciano y lo tenían que llevar, hermano, a la iglesia a predicar, hermanos. Hombres de Dios que también estaban enfermos y así iban a predicar. Y nosotros, hermano, me duele la cintura. Y la cintura nos prohíbe cantar, nos prohíbe orar. Es que, hermano, me duele la cabeza. Ellos, hermano, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. Verso 7. Escuche, he peleado la buena batalla, he acabado. No dice, no, pues me quedé por ahí y mejor me salí de la carrera. Regreso después, Señor, dame 10 años por allá y luego vengo a ver si todavía me esperas. No, he acabado la carrera, he guardado. ¿Cuál es lo contrario? Quiero ver si agarramos algo. ¿Cuál es el contraste de guardado la fe? Lo vimos la semana pasada. En lugar de guardar la fe, ¿qué es? El contraste, ¿qué es? No guardarla. ¿Dijo eso? Pero ¿cómo se llama en la Biblia? Apostasía. No he sido apóstata, dice. Yo he guardado mi creencia. He guardado mis principios, no me he avergonzado, he aceptado las aflicciones. Verso 8. Tengo buen tiempo. Por lo demás, me está guardado. Mire, hermano, vale la pena. ¿Cuántos queremos todo esto, hermanos? Escuche, por lo demás, y nosotros nomás nos gusta, por lo demás, y que venga lo bueno, Señor. No sufrí aquí en la tierra, no trabajé, no padecí, no sufrí hambres, no sufrí aprobios, no sufrí azotes, pero venga, Señor, la corona de justicia. Pero, Señor, quiero, dice que el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Vamos a estar todos, hermano, los que amamos al Señor. Vamos a ir a los otros versos. Colosenses 1:29. ¿Cómo es que Pablo, hermanos, podía tener este estilo de vida? Escuche, para Pablo su ministerio, la predicación, era un, ¿qué, hermano? Para lo cual también, ¿qué, hermano? Era un trabajo. Y en el trabajo, ¿qué es lo que... Bueno, lo que más nos gusta del trabajo, ¿qué es, hermano? El dinero. Pero después de trabajar, ¿cómo llegamos a casa, hermanos?
cansados. ¿Qué más? ¿Alguien de aquí llega bien feliz después de trabajar? ¿Cómo llegamos? Enojados, agotados, con sueño. Ay, quisiera comer y irme a dormir. Pero Pablo todo eso es para lo cual también trabajo. Escuche, luchando. El trabajo es una lucha. Pero la lucha no lo hacía en sus fuerzas, la lucha no lo hacía en su poder, la lucha no lo hacía en su sabiduría. Dice luchando. Escuche, este es si se pudiera llamar el secreto, hermanos. ¿Cuántos queremos luchar, hermanos, en ese trabajo para sufrir aflicciones? Luchando según la potencia, el poder, el dunamis de Él, la cual actúa poderosamente. Ese es el secreto, si se pudiera llamar, de la vida que vivió Pablo. Él se sumergía en el Señor. Él se sumergía, hermano, en el poder. Él se sumergía en la palabra. Él se gozaba en las aflicciones. Pero cuando él estaba afligido, cuando él lo perseguían, hermano, él no se reía sarcásticamente. No, se gozaba. Hermano, se deleitaba en sufrir o en padecer, hermano, porque había un poder en él. Pongámonos de pie, hermanos, y terminamos. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6 y verso 9, o al verso 9. Primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 6 al 9. Mire lo que dice Pedro. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser, ¿qué, hermanos? Este ya no es Pablo. ¿Este quién es? Pedro. ¿Cuántos saben cómo murió Pedro? Cabeza abajo. Y él, hermano, dice, si es necesario, tengáis que ser afligidos. ¿En cuántas pruebas, hermano? ¿Por qué Dios le gusta que pasemos por diversas pruebas? Porque son varias las áreas que necesita trabajar con nosotros. Amén. Si hay algo en que el Señor nos permite estar ahí y prueba, es porque no lo hemos pasado. Ya de una vez digámosle, hermano, como los exámenes en la escuela, ya me voy a echar ganas y voy a trabajar en esto. Voy a pasar esto. Verso 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con ¿qué, hermano? Tenemos que ser probados con fuego. Sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Verso 8. A quien amáis. ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cuántos le hemos visto? ¿Por qué le amamos? Por fe. Aunque le amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe. Este es el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Termino con algo más. La práctica de la piedad, porque estamos hablando de la piedad, que es lo que nos lleva a trabajar, hermano, y a sufrir oprobios. La práctica de la piedad no promete prosperidad material. Los que querramos ser piadosos, no se espere que va a tener casas y carros y no. No promete, hermano, prosperidad material y completa libertad de adversidad. Al contrario, la lucha por la verdad trae oposición, mucha oposición, pero se pasa con gozo porque sirve como la prueba de nuestra fe. Spurgeon dijo, le aseguro, y hay miles, hermanos, de hermanos que pueden afirmar lo mismo, que después de haber probado los caminos del pecado, infinitamente preferimos los caminos de la justicia por el bien de sus propios placeres, incluso aquí. Y no cambiamos lugares con hombres infieles. Y esto está fuerte, pero así lo dijo Spurgeon. Incluso si tuviéramos que morir como perros,
con todo el dolor y la atención que se supone que conlleva la vida cristiana. La preferiríamos sobre cualquier otra forma de vida bajo las estrellas. Y un proverbio dice: más vale perro vivo que león muerto. Así que nuestra vida, hermano, tenemos que entregársela al Señor. Dios, te damos gracias. Te bendecimos en esta noche porque tú vives, porque tú reinas, Señor. Cuántas y cuántas verdades, Señor, escondidas hay en tu palabra, que están ahí, Señor, y que mientras no te pidamos la sabiduría, el auxilio, la iluminación, podemos leer y leer y leer y leer y no podemos ver nada. Pero en el momento que hay un corazón humilde, un corazón contrito, humillado, necesitado, cuando nosotros nos acercamos en plena certidumbre de fe, el velo, Señor, que nos cubre es quitado. Y entonces, Señor, la luz de tu Espíritu empieza, Señor, a iluminarnos y empieza a despejarnos todo ese estilo de vida que hemos pensado que es el Evangelio. Te pedimos que nos ayudes, Pablo, Señor, Pedro, los grandes hombres de Dios entregaron su vida, Señor, e incluso, Señor, murieron por causa de tu nombre. Te pedimos que esta palabra que hemos leído, que fue muchísima, Señor, pueda ser, Señor, de edificación para nuestra vida, pueda provocarnos, Señor, un anhelo, una pasión, un deseo por vivir para ti. Que esta palabra traiga fruto al 30, al 60 y al 100 por uno en el nombre poderoso de Jesús. Permite, Señor, que nos ayudes a discernir que nuestra vida, que a veces pensamos que estamos sufriendo, que tenemos luchas, que tenemos pruebas, no es nada comparado con lo que vivieron los hombres de la Biblia. Señor, te pedimos que nos des la fuerza, porque va a llegar el tiempo en que nuestra fe va a ser probada, Señor, de una manera tremenda. Los tiempos se están poniendo peligrosos. Danos la fuerza, danos el poder, y que podamos amarte, Señor, aún sin haberte visto. Señor, gracias. Vamos a salir de este lugar. Permite, Señor, que podamos llegar con bien hacia nuestros hogares. Líbranos de todo mal, líbranos de todo pecado, líbranos de toda tentación, líbranos, Señor, de todo accidente para que no nos dañe. Te pedimos por los hermanos que teniendo el tiempo no vienen. Tócalos, inquiétalos, atráelos con cuerdas de amor. Ahorita que todavía tenemos oportunidad de buscarte, y perdona, Señor, a los hermanos que están desaprovechando el tiempo. Te pedimos también por los hermanos, Señor, que por una razón justa no vienes. Tú eres el que conoces todo, Señor. Tócalos, sánalos, Señor, resuelve sus problemas, suple sus necesidades en el nombre de Jesús. Danos, Señor, el resto de la semana de bendición en todas nuestras actividades. Dios, bendice y guarda este pueblo. Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y ten de nosotros misericordia. Dios, alza sobre nosotros tu rostro y pon sobre tu iglesia paz. Lo pedimos y lo recibimos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.